Era una tarde cálida en San Salvador. La gente caminaba apacible por el centro histórico, y en una pequeña pero acogedora cafetería de la Plaza Gerardo Barrios, la clientela disfrutaba de un café entre conversaciones amenas y risas. Todo parecía un día común, hasta que las puertas del lugar se abrieron con un sonido seco y los murmullos se silenciaron de golpe. Nadie esperaba lo que estaba por suceder. Un hombre de estatura imponente, con su característica gorra y una guitarra al hombro, cruzó el umbral con paso firme. La clientela lo reconoció al instante. No podía ser Nayib Bukele, el presidente del país, entrando a una cafetería con una guitarra en la mano. Los celulares aparecieron como por arte de magia. Todos querían captar aquel momento insólito. «Buenas tardes. ¿Puedo tocar algo para ustedes?», preguntó Bukele con una sonrisa ladeada, mientras acomodaba la guitarra en sus manos. El murmullo volvió, pero esta vez cargado de emoción. Nadie podía creerlo. Sin esperar respuesta, Nayib rasgueó las cuerdas y comenzó a tocar. La melodía era suave al inicio, una balada nostálgica que acariciaba el alma. Las notas flotaban en el aire y la cafetería se sumió en un silencio reverente. Los empleados detuvieron su labor, los clientes olvidaron sus conversaciones, y hasta los transeúntes que pasaban afuera se asomaron por las ventanas. De pronto, el ritmo cambió. De lo melancólico pasó a lo vibrante. Un tema con energía, con fuerza. Bukele cerró los ojos y se dejó llevar. Su voz, aunque no era la de un cantante profesional, tenía carácter, presencia, un magnetismo que atrapaba. La multitud comenzó a moverse a compás. Algunos aplaudían, otros coreaban. La cafetería entera era un solo latido. Entonces, cuando la canción alcanzó su clímax, ocurrió lo inesperado. Nayib Bukele, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, levantó la guitarra sobre su cabeza. Con un movimiento fulminante, la estrelló contra el suelo con una fuerza brutal. El estruendo hizo eco en el local. Cuerdas rotas, astillas volando por el aire. Un segundo de absoluto silencio, y después un estallido de gritos y aplausos. El presidente, aún con la respiración agitada, alzó los brazos en señal de victoria, como una estrella de rock tras su gran espectáculo. La gente no podía contener la emoción. Algunos aplaudían, otros grababan con ojos desorbitados, y algunos simplemente se reían incrédulos de lo que acababan de presenciar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un acto tan dramático? ¿Por qué Nayib Bukele había decidido irrumpir en una cafetería, dar una serenata y luego destrozar su guitarra como si estuviera en un concierto de rock? Esa era la pregunta que todos se hacían, y la respuesta era aún más sorprendente de lo que imaginaban. La cafetería estaba en un frenesí absoluto. Los empleados se miraban entre sí sin saber si debían intervenir o simplemente dejarse llevar por la emoción del momento. Afuera, la multitud se había congregado, atraída por los gritos y la música. Las redes sociales explotaban con videos en tiempo real, y en menos de 5 minutos, el hashtag #Bukele Rockstar ya era tendencia en El Salvador. Pero mientras el caos se desataba dentro del local, había algo que nadie había notado todavía. En la esquina del café, un anciano observaba la escena con los ojos empañados. No grababa con su teléfono ni aplaudía como los demás. Solo miraba con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Su nombre era Doña Marina, y su historia estaba a punto de darle un giro inesperado aquella tarde. En medio de la algarabía, Bukele, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, vio a la anciana y notó algo en su expresión. Algo en ella lo hizo detenerse. Caminó entre la multitud, que lo seguía con la mirada expectante, y se acercó a su mesa. ¿Le gustó el espectáculo, doña?, preguntó con una sonrisa amigable. La mujer levantó la vista y, con una voz temblorosa, respondió: «Hace muchos años, mi hijo solía tocar la guitarra así, con esa misma pasión, con esa misma locura». El silencio se apoderó de la cafetería. La emoción en su voz era palpable. Bukele se agachó junto a ella y escuchó atentamente. La anciana le contó que su hijo había sido un músico talentoso, pero la vida no siempre es justa. Había partido demasiado joven, y con él se había ido la música de su hogar. Pero hoy, continuó la anciana, con una sonrisa nostálgica, hoy volví a sentirlo aquí, como si estuviera tocando de nuevo. Gracias por eso, señor presidente. La cafetería entera quedó enmudecida. Lo que comenzó como un acto de pura euforia ahora tenía un matiz completamente diferente. La energía del momento se transformó en algo más profundo, más humano. Bukele tomó las manos de la anciana entre las suyas y le prometió algo que nadie esperaba. «Espera aquí, doña Marina.
Esto no ha terminado. Sin dar más explicaciones, el presidente se levantó, salió del local y desapareció entre la multitud. La gente se preguntaba qué iba a hacer ahora. ¿Acaso habría más sorpresas? Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. 10 minutos después, la cafetería aún vibraba con la emoción del momento. La gente seguía hablando del inesperado espectáculo. Algunos revisaban sus teléfonos para ver cómo sus videos se volvían virales, y doña Marina permanecía en su mesa, con el corazón latiendo a un ritmo que no sentía desde hacía años. Pero entonces, las puertas se abrieron de nuevo, y lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin palabras. Nayib Bukele regresó, pero no venía solo. Detrás de él, 3 hombres entraron cargando una funda de guitarra de cuero negro. La colocaron con cuidado sobre una mesa y, con un gesto solemne, el presidente la abrió. Dentro, descansaba una guitarra reluciente, de madera fina y cuerdas nuevas, como si esperara a alguien que la hiciera sonar. Doña Marina, dijo Bukele con una sonrisa cálida, esta guitarra es para usted. El asombro fue inmediato. La anciana llevó una mano a su pecho, con los ojos inundados de lágrimas. La cafetería entera estalló en murmullos emocionados. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Mi hijo habría amado esto, susurró ella, acariciando la madera brillante con la yema de los dedos. Pero Bukele no había terminado. Tomó la guitarra y, con la naturalidad de quien ha hecho esto toda su vida, la afinó con unos toques precisos. Luego, con un gesto gentil, la ofreció a la anciana. ¿Le gustaría tocar algo en honor a su hijo? La respiración de doña Marina se entrecortó. Hacía décadas que no tocaba. Sus manos, arrugadas por el tiempo, temblaban ligeramente, pero su espíritu aún recordaba. Tomó la guitarra con delicadeza y, tras un suspiro profundo, deslizó los dedos sobre las cuerdas. La primera nota llenó la cafetería con una dulzura indescriptible. Luego, otra, y otra más. Al principio, la melodía salió tímida, como si el pasado luchara por encontrar su camino de vuelta. Pero con cada acorde, con cada rasgueo, la música cobró vida, y con ella, la memoria de un hijo que alguna vez había hecho lo mismo. Las lágrimas corrían por el rostro de varios presentes. Algunos grababan en silencio, sin querer interrumpir el momento. Otros simplemente cerraban los ojos y se dejaban llevar por la emotividad de la escena. Bukele, de pie junto a ella, asentía con los ojos brillantes. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, la cafetería estalló en aplausos. Doña Marina sonrió con lágrimas en los ojos, mientras Nayib se inclinaba levemente en señal de respeto. Pero lo más increíble aún estaba por suceder. Bukele tomó el micrófono de uno de los reporteros que ya se encontraban en el lugar y dijo con voz firme: «Esta guitarra no es solo un regalo, es el inicio de algo más grande». La audiencia contuvo el aliento. ¿A qué se refería? ¿Qué estaba planeando ahora? Las respuestas a esas preguntas cambiarían la vida de doña Marina y de muchas otras personas de una manera que nadie esperaba. El murmullo en la cafetería creció como una ola de expectativa. Todos querían saber qué significaban las palabras de Bukele. La emoción en el rostro de doña Marina era innegable, pero también estaba perpleja. ¿Qué quería decir el presidente con que esto era el inicio de algo más grande? Nayib tomó un respiro profundo, miró a la multitud y luego volvió su mirada a la anciana. Señora Marina, su historia me ha tocado el corazón. Y estoy seguro de que no soy el único aquí que siente lo mismo. Su amor por la música, el recuerdo de su hijo, la pasión que aún vive en usted. No podemos permitir que eso se pierda. La cafetería entera estaba en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Bukele continuó. Por eso, a partir de hoy, el gobierno de El Salvador va a financiar una escuela de música para adultos mayores. Un lugar donde personas como usted, que alguna vez vivieron a través de la música, puedan reencontrarse con su arte y compartirlo con nuevas generaciones. El asombro fue instantáneo. Algunas personas dejaron escapar expresiones de sorpresa, y varios empezaron a aplaudir antes de que el anuncio terminara de asentarse en sus mentes. Doña Marina llevó ambas manos a su rostro, incapaz de contener las lágrimas. ¿En serio?, susurró, con la voz entrecortada. Bukele asintió con una sonrisa. Usted será nuestra primera alumna honoraria, si acepta. El aplauso que estalló en la cafetería fue ensordecedor. Algunas personas se pusieron de pie, vitoreando la decisión. Las redes sociales explotaron aún más, y en cuestión de minutos, la noticia se había vuelto viral en todo el país. Pero Bukele no había terminado. Y hay algo más,
dijo, levantando una mano para calmar a la multitud. Este lugar donde estamos, esta cafetería, será el primer punto de reunión para músicos y artistas que deseen compartir su talento con el mundo. Los empleados de café se miraron entre sí, atónitos. ¿Acaso su pequeño establecimiento estaba a punto de convertirse en un centro cultural? El dueño, un hombre de mediana edad que había estado observando todo con incredulidad, se adelantó y tomó el micrófono. Señor presidente, si esto puede ayudar a más personas como doña Marina, entonces cuente con nosotros. El público rugió en celebración. Lo que había comenzado como una simple serenata espontánea se había convertido en un movimiento cultural, en una iniciativa que tocaría la vida de cientos, tal vez miles de personas. Y en medio de todo, doña Marina sostenía su nueva guitarra contra su pecho, con el corazón latiendo como no lo había hecho en años. Su hijo se había ido hace mucho, pero en ese momento sentía que su música nunca había estado más viva. El eco de los aplausos aún resonaba en las paredes de la cafetería, pero lo que estaba a punto de suceder haría que aquella noche pasara a la historia. Nayib Bukele se había ganado el respeto y la admiración de todos con su gesto hacia doña Marina, pero en su mente aún quedaba algo más por hacer. Algo que realmente demostrara que la música era más que solo un pasatiempo, que era una fuerza capaz de cambiar vidas. El presidente tomó asiento en una de las mesas cercanas, como si fuera un cliente más, y miró a la anciana con una sonrisa cómplice. Doña Marina, creo que la música es el lenguaje del alma. ¿Usted qué opina? Ella, todavía con lágrimas en los ojos, asintió con emoción. Es cierto, señor presidente. La música me ha sostenido en los momentos más duros y me ha traído recuerdos de los tiempos más felices. Entonces, hagamos algo especial esta noche, propuso Bukele, levantándose de su asiento. Con un gesto, pidió una segunda guitarra a su equipo de seguridad, que rápidamente le entregó un instrumento tan elegante como el que le había obsequiado la anciana. Luego, se giró hacia el dueño de la cafetería. ¿Le molestaría si convertimos este lugar en un escenario por unos minutos más? El hombre, aún impactado por lo que ocurría, se llevó la mano al pecho y negó con la cabeza. Señor presidente, este lugar es suyo. La multitud respondió con vítores y ovaciones. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, estaba a punto de dar un concierto improvisado en una cafetería. Las luces del local se atenuaron ligeramente y los empleados, contagiados por la emoción del momento, comenzaron a encender velas en cada mesa, creando una atmósfera íntima y mágica. Afuera, la noticia se había esparcido como pólvora y más personas llegaban al lugar con la esperanza de presenciar aquel momento histórico. Cuando Bukele tomó la guitarra y rasgueó los primeros acordes, el murmullo de la multitud se convirtió en un silencio reverente. Todos estaban expectantes. Doña Marina, sentada a su lado, observaba con los ojos brillantes, sintiendo que estaba viviendo un sueño del que no quería despertar. Y entonces, la voz del presidente se alzó en la noche. No era la voz de un cantante profesional, pero tenía algo aún más importante: sentimiento. Cada palabra que salía de su boca llevaba consigo una emoción genuina, una conexión real con cada persona que lo escuchaba. La canción hablaba de esperanza, de lucha, de la importancia de nunca dejar que los sueños se apaguen. Las personas en la cafetería comenzaron a balancearse al ritmo de la música. Algunos tarareaban la melodía, mientras otros, conmovidos hasta las lágrimas, simplemente cerraban los ojos y se dejaban llevar. Pero lo más increíble aún estaba por ocurrir. Doña Marina, sintiendo la música vibrar en su corazón, tomó su guitarra y comenzó a tocar junto a Bukele. Al principio, sus acordes eran tímidos, como si estuviera pidiendo permiso. Pero luego, al ver que el presidente la miraba con una sonrisa de aliento, dejó que sus dedos se deslizaran con confianza por las cuerdas. La multitud estalló en aplausos. Era un dueto inesperado pero perfecto, el líder de una nación y una anciana que había recuperado su amor por la música. Juntos, crearon un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Cuando la canción terminó, el silencio duró solo un segundo antes de que la cafetería explotara en ovaciones. La gente se puso de pie, gritando de emoción. Doña Marina dejó caer su guitarra sobre su regazo, incapaz de contener el llanto. Bukele se inclinó ligeramente hacia el público y tomó aire, disfrutando del instante. Pero entonces, con una mirada traviesa, hizo algo que nadie esperaba. Con un movimiento rápido, levantó su guitarra por encima de su cabeza y la estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas.
El impacto fue ensordecedor. La madera se partió en pedazos, las cuerdas vibraron con un sonido agónico, y por un segundo, todo quedó en un absoluto silencio. Las personas en la cafetería se quedaron boquiabiertas. No entendían qué acababa de pasar. ¿Por qué Bukele había hecho eso? Pero entonces, al ver su expresión, lo comprendieron. Aquello no había sido un acto de ira ni frustración. Había sido una celebración, una manifestación de la pasión pura, del desenfreno del arte, del espíritu del rock que llevaba dentro. Una referencia a los grandes músicos que, en el clímax de su emoción, rompían sus guitarras como un símbolo de entrega total a la música. Y la gente lo entendió. Un segundo después, estallaron en gritos y vítores. La emoción en el ambiente se multiplicó, y las redes sociales explotaron con videos y comentarios. En cuestión de minutos, el hashtag #BukeleRockstar se convirtió en tendencia mundial. Bukele, con una sonrisa cómplice, levantó un puño en el aire, disfrutando del momento. Luego, tomó el micrófono y, con la voz todavía vibrante por la emoción, dijo: "Que esta noche nos recuerde que la música es libertad, que la vida se vive con pasión, y que El Salvador tiene el alma de un rockstar". Las ovaciones se prolongaron por minutos. Doña Marina, con el corazón aún latiendo con fuerza, observó la escena y supo que su vida había cambiado para siempre. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esto era solo el principio. Lo que Bukele había iniciado esa noche en la cafetería no se detendría ahí. El mundo estaba a punto de presenciar algo aún más grande. Las redes sociales estaban en llamas. TikTok, Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de videos del presidente Nayib Bukele rompiendo su guitarra como una estrella de rock. En cuestión de minutos, millones de personas en todo el mundo estaban comentando, compartiendo y reaccionando ante lo que acababa de ocurrir. #Bukele Rockstar no solo se convirtió en tendencia mundial, sino que desató un fenómeno cultural inesperado. La imagen del presidente, con la guitarra hecha pedazos a sus pies y el puño levantado, se viralizó como un símbolo de rebeldía y pasión. No pasó mucho tiempo antes de que las grandes cadenas de noticias empezaran a hablar de ello. El presidente de El Salvador sorprende al mundo con una serenata y un final digno de los grandes del rock. De político a estrella de la música, Bukele rompe el internet con su inesperado show en una cafetería. ¿Un nuevo estilo de liderazgo? Lo que Bukele hizo con su guitarra tiene un mensaje más profundo de lo que parece. Los analistas políticos y expertos en imagen pública se dividieron. Algunos elogiaban el gesto como una forma audaz y cercana de conectar con el pueblo, mientras que otros se preguntaban si había sido demasiado extremo. Pero la gente lo amó. Las calles de El Salvador se llenaron de murales improvisados con la imagen de Bukele en su momento de gloria. Los memes y fanarts comenzaron a circular sin control. Incluso las tiendas de música en San Salvador reportaron un aumento repentino en la venta de guitarras. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, al día siguiente, una reconocida marca de instrumentos musicales lanzó un comunicado inesperado. Nos inspiró tanto la pasión del presidente Bukele que hemos decidido regalar 10,000 guitarras a jóvenes salvadoreños para que nunca dejen de soñar con la música. El anuncio fue recibido con ovaciones en las redes sociales. De un momento a otro, lo que había comenzado como un acto espontáneo en una cafetería se convirtió en un movimiento cultural que impulsaba la música en el país. Pero Bukele no se detuvo ahí. Al ver el impacto que su serenata y su acto de rockstar habían generado, decidió tomar la iniciativa y anunciar algo aún más grande: el festival que nadie esperaba. Esa misma noche, Nayib Bukele apareció en una transmisión en vivo desde Casa Presidencial. Vestía una chaqueta de cuero, aún conservando el aire de estrella de rock que había cautivado al mundo el día anterior. "Ayer vivimos algo mágico", comenzó diciendo, con una sonrisa. "Vimos cómo la música puede unirnos, cómo puede recordarnos que los sueños no tienen edad ni fronteras. Y eso es algo que quiero seguir fomentando". Hizo una pausa y miró fijamente a la cámara. "Por eso, quiero anunciar el primer festival de música Bukele Rockstar". El anuncio fue recibido con una explosión de comentarios y reacciones en vivo. Nadie lo vio venir. Será un festival abierto a todo El Salvador, donde cualquier joven, cualquier banda, cualquier persona con talento musical tendrá un escenario para brillar. Queremos dar oportunidades a aquellos que sueñan con vivir de la música, pero que nunca han tenido los recursos para hacerlo. La audiencia en vivo se disparó. La gente no podía creer lo que escuchaba. Además,
Continuó Bukele, los fondos recaudados en ese festival serán utilizados para crear escuelas de música en cada rincón del país. Porque en El Salvador, la música es una parte de nuestra identidad, y quiero que cada niño y niña tenga la oportunidad de aprender a tocar un instrumento si así lo desea. Las redes colapsaron. La noticia llegó a cada rincón del mundo. Artistas internacionales comenzaron a mostrar su apoyo e incluso ofrecieron presentarse en el festival. Grandes nombres de la música latina, e incluso del rock internacional, enviaron mensajes de admiración y respaldo a la iniciativa. Lo que había comenzado como un gesto espontáneo en una cafetería se había convertido en algo mucho más grande. Nayib Bukele no solo había demostrado que la música podía cambiar vidas, sino que estaba dispuesto a hacer algo para que eso sucediera a gran escala. Y lo mejor de todo es que esta historia apenas comenzaba.